Dios te bendiga, te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida de la ciudad de Sevilla, en España. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Si quieres puedes escribirme a la cuenta de correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Repito, unconsejodedioshoy@hotmail.com. En el día de hoy quiero que veamos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números, capítulo 11 y versículo del 1 al 6. Dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahvé. Lo oyó Yahvé y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Yahvé que consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Yahvé. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Yahvé se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vamos a ver en este día de dónde viene este comportamiento que se contaminaron los hijos de Israel. Sobre todo vamos a ver a partir del versículo 4 hasta el 6, donde dice ahí: la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Pero sobre todo quiero que veamos esto: la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Y de dónde viene esta gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué el Señor permitió que se mezclara a los extranjeros con ellos? ¿Por qué Moisés permitió que se mezclaran con ellos los extranjeros? Lo vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12 y en el versículo número 38. 37 y 38. Éxodo 12, 37 y 38, donde dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Vemos ahí que dice la palabra de toda clase de gente, la multitud que subió con el pueblo de Israel. Tenemos que entender que fue aproximadamente 2 millones de personas los que salieron de Egipto. Y esta gente que fue con ellos era gente que no había clamado a Dios para que los sacara de la esclavitud en la que estaban, que no había clamado a Dios para que los sacara del mundo, que no había clamado a Dios para que tuviera misericordia de ellos, y que no había clamado a Dios porque no eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso fueron gente en la que no creía y en la que no conocía a Dios. Por eso ahora vemos en el libro de Números, en el capítulo 11, donde empezamos a ver el verso 4 que dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, se acordaban del pescado que comían en Egipto de balde. Pero no se acordaban de que clamaron al Señor porque estaban en total esclavitud. No se acordaron del Señor cuando estaban
siendo esclavos de los egipcios, cuando realizaban las tareas más duras que hacían los hebreos en Egipto, cuando hacía los trabajos que los egipcios no querían, cuando recibían latigazos y castigos por su hacer o no hacer. Sin embargo, dice aquí la palabra, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea, en qué poco tuvieron en estima lo que Dios estaba haciendo por ellos. Se acordaban del pescado que comían gratis, que habría que ver qué pescado era y que habría que ver la calidad de ese pescado, porque dice que comíamos de balde. Y no solamente el pescado, sino se acordaban de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Ahora nuestra alma está seca, pues nada más que el maná ve nuestros ojos. ¡Qué ingratitud más grande para con el Señor! Aquel que les prometió la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, una tierra en la que ellos no sembraron, una tierra que ellos no regaron, una tierra que ellos no segaron, una tierra que les dio el Señor en heredad, porque el Señor quiso, porque Él fue el que iba delante de ellos, porque Él fue el que iba luchando por ellos, porque Él fue el que iba a darle ese tesoro de la tierra prometida a poseer. Y sin embargo, la gente extranjera que se mezcló con ellos, le influenciaron, le desanimaron, le desmotivaron para que se quejaran a Dios, como otras veces se habían quejado, y para que les dijera que queremos otras cosas para comer, que queremos codornices y queremos más cosas. Por eso, hermano, hermana que me oyes en esta hora, ten cuidado con la gente que va contigo en el caminar diario para con Dios. Ten cuidado con la multitud de personas que tienes a tu alrededor. Ten cuidado porque en el libro del Éxodo lo hemos leído, el versículo 38 del capítulo 12. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Ahí habría extranjeros, ahí habría, yo supongo que habría personas que respetarían a Dios, otros no, habría, supongo que personas fuera de la ley, supongo que habría personas de otros pueblos, de otros territorios, personas mayores, personas menores, de toda clase. Pero en definitiva, lo llama la palabra la gente extranjera, porque era gente que no conocía a Dios, que no eran descendientes del pueblo de Israel. Al no conocer a Dios, iba a ser como piedra de tropiezo para ellos. Al no conocer a Dios, iba a ser gente que le iba a traer problemas al pueblo de Israel. Iba a ser gente que le iba a traer dificultades. El Señor se enemistó con ellos. El Señor se enfadó con ellos. Porque si ustedes se dan cuenta, dice la palabra, la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Los hijos de Israel no eran los que empezaron esta queja. Eran los extranjeros los que empezaron esta queja. Los que dice que se dejaron llevar por el hambre. Se dejaron llevar por el hambre. Y dice, ¡ay, quien nos diera a comer carne! Y el Señor, luego ven ustedes más adelante, como le da a comer carne, como dice ahí la palabra, hasta que le salga por las orejas. Pero lo que el Señor siempre busca en nosotros es probar nuestro corazón, probar nuestro amor a Él. Por eso muchas veces insistimos en que tenemos que tener cuidado con las personas en las que vivimos, con las que convivimos, que no tienen el corazón conforme al que tenemos nosotros para con Dios, que son personas que no aman a Jesucristo, que son personas que no leen la palabra, que son personas que no se congregan, que son personas que no asisten a una iglesia regularmente. Esos son personas que tarde más o tarde menos serán como extranjeros junto a nosotros. Porque si tú lo tienes en tu casa, tú tienes que enseñar a los que viven en tu casa que tienen el deber de congregarse, que tienen el deber de ir a la iglesia. Que los que vivan en tu casa tienen que ser conforme a tu mismo pensamiento,
que los que vivan en tu casa tienen que ser personas que teman a Dios como lo temes tú, para que nunca tengas problemas. Porque si hay gente extranjera en tu casa, y no digo de nacionalidad extranjera, sino gente extranjera que no piensa como piensas tú, o como piensa la mayoría de los que piensan en tu casa, eso va a traer problemas, porque eso va a provocar en ti debilidad, eso va a provocar en ti falta de fe, eso va a provocar en ti una palabra que se llama duda, y la duda es peligroso para todos los cristianos. Por eso te digo en este día que recuerdes que la gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel en el desierto fue los que se quejaron delante del Señor y los que recordaban el pescado mísero de balde, en lugar de creer en todas y cada una de las grandes promesas que Dios tenía preparado para ellos y para sus hijos y los hijos de sus hijos. Que Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.